Hola a todos, todas y todes. Sean bienvenidos al podcast de Diego Sierra y este es el podcast número 12 en lo que va en mis anteriores locuciones a través del micrófono. En este capítulo que les relato data de mi opinión personal de las tres culturas orientales de Asia, ya sea chino, coreano y japonés, ya que sus respectivas caligrafías estéticas de los tres idiomas dependiendo del país que viven estas regiones en cuestión. Sin más preámbulos, comencemos para no aburrirlos a ustedes como auditores, y va con dedicatoria a los otakus y a los amantes de la cultura oriental. Empezaré con una península que está dividida en dos polos irreconciliables, ideológicamente hablando. Hablo de los coreanos, literalmente. Como todos sabemos, Corea está partida en dos, en el norte de ideología comunista y en el sur de ideología capitalista. Este territorio que sufrió las mil y unas en la guerra de Corea en los años 50 del siglo XX, en el cual Estados Unidos y la Unión Soviética se vieron involucrados militarmente, y es tristemente famoso por el paralelo 38 en la zona desmilitarizada de ambas Coreas, ya que pocos se atrevieron a cruzar esta frontera plagada de soldados armados, tanto del norte como los del sur, ya que desde la Guerra Fría se tienen odio desde entonces. La península coreana hay ambas culturas de todo tipo, ya sea locales y o occidentales, vendiendo su cultura al mundo según las dos Coreas. Los voy a dividir en dos temas para no generalizar a las dos Coreas. En el primer caso es Corea del Norte, un país que hasta la actualidad es un régimen comunista de ideología Juche, una ideología basada en la autogestión sin necesidad de los aliados izquierdistas, como China. Hablaré de ese país luego. Lo que me da pena de este país del norte es que a su población es obligatorio venerar a ambos líderes de Norcorea, en especial al amadísimo líder. Primero está Kim Il-sung, el fundador de la República Democrática Popular de Corea, fallecido el 8 de julio de 1994. Allá es considerado un dios en ese país. Y el segundo líder de esa nación asiática es Kim Jong-il, el segundo líder norcoreano y que se forjó en el poder hasta su muerte el 28 de diciembre del 2011 de la década pasada. Lo que más me llamó la atención es que cuando ambos dictadores, cuando mueren, la población es obligada a llorarles a los amadísimos líderes, y el que no les lloran es considerado enemigos del pueblo, deteniéndolos en los campos de concentración norcoreanos. Y lo peor de esta realidad que viven en Pyongyang es que la familia de los culpables se lleva la peor parte. Al menos es lo que dicen los organismos de derechos humanos en esa zona de Asia. Hoy en día, al que idolatran es el actual amadísimo líder, me refiero a Kim Jong-un. Quien no lo venere es considerado sospechoso al que ya mencioné. Lo que me da pena de Norcorea es que la capital, Pyongyang, aunque la propaganda diga lo contrario, es que hay ciudadanos leales al régimen y no dejan expresarse libremente, no existen partidos políticos de oposición, hay intranet intervenida, celulares que están bajo vigilancia de los norcoreanos y solo ellos están obligados a ver un canal de televisión a la pinta de la dictadura de ideología Juche. Cuando un turista extranjero pisa Corea del Norte, tiene que tener unos requisitos para hospedarse en la capital. No hablar cosas que estén relacionadas con el capitalismo, tampoco llevar ropa de marca, ni hablar peste de los líderes fallecidos de ese país. Si vas a salir del hotel en Pyongyang, debes andar siempre acompañado de un guía turístico, etc. Ahora es el turno de hablar de sus vecinos de sangre, los surcoreanos. Efectivamente, en Corea del Sur es distinto a su vecino del norte, salvo que esta vez son más estrictos en todo sentido, ya sea político, económico, familiar, hasta lo cultural. Ya que en sí son capitalistas y tienen corporaciones repartidas por todo el mundo, con sus marcas de esa zona de Asia peninsular, ya sea Daewoo, Hyundai, Samsung, LG, Kia, Ssangyong, entre otras marcas de todo tipo de artículos. Lo que me llama más la atención de Corea del Sur es que poseen un género musical de alta demanda a la juventud de nuestros días, como el K-pop y su famosa canción que la rompió en el 2012 de la década pasada, el Gangnam Style de Psy. Y lo que se dice las malas lenguas es que a los coreanos tanto del sur como del norte es que están asociados a comer perros, en el cual los propios coreanos quieren romper con ese estereotipo. De lo que puedo decir de Sur Corea es que la educación primaria, secundaria, hasta las carreras universitarias se rigen en un estricto código disciplinario, en el sentido de que son adoctrinados por la ideología anticomunista.
Y lo que me atrae la curiosidad es su caligrafía coreana, debido a su alfabeto coreano, con el sistema Hangul, que para los amantes del K-pop es muy fácil de aprender, pero para nosotros los occidentales lo consideramos complicado. En lo gastronómico, en la cultura coreana es diversa en todo ámbito, ya sea el kimchi, bibimbap, bulgogi, gimbap, mandu, japchae, samgyetang, namjeon, budae, jigae, jajangmyeon, entre otros platos de Corea del Sur. Y hablando de disciplina, en lo deportivo se sabe que en esa zona de Corea se practica el taekwondo, y hace 22 años que se organizó el polémico mundial con Japón. En conclusión, al fin y al cabo, tengo la esperanza de que ambas Coreas se reunifiquen pacíficamente y que sean una sola Corea, a pesar de que los dos siguen con sus ideologías irreconciliables. Dejando de lado la península coreana, nos vamos a referir al gigante de Asia, que está dominando el planeta Tierra, ya sea en lo político, económico, territorial, deportivo, tecnológico, geopolítico, gastronómico, hasta lo cultural. Hablo de China. El gigante asiático ha dado mucho que desear en lo que dije anteriormente. Precisamente, este país, que está en uno de los más grandes del planeta, lleva siglos existiendo, pasando por dinastías familiares, repúblicas feudales, hasta llegar a la China comunista de nuestros días. Sin embargo, la hegemonía china está en todo el mundo, en el sentido de que han diversificado su economía, ya que en los siglos pasados los chinos han emigrado a países occidentales por varios motivos, ya sea de aumentar su diáspora china, ser voluntarios de un ejército de un país en guerra, invertir en un país occidental si un chino es empresario, y lo que más ha cobrado fuerza es que los chinos huyen de la hegemonía post-maoísta para buscar libertades en el extranjero. De eso hablaré en unos minutos. Como ya mencioné en esta parte que hablaré sobre los asiáticos, China no es la excepción. En lo económico, China ha sido la competencia de Estados Unidos en el sentido de que sus productos estén a bajo costo y exportan sus productos alrededor del mundo, ya sea alimentos, materia prima, productos tecnológicos como celulares, computadores, televisores LED y varios productos Made in China. Como marca registrada, emulan productos de corte desechable, pirateando productos de marcas reconocidas del mundo occidental. A lo largo de los siglos, China ha tenido dinastías e imperios que han pasado generaciones, hasta llegar a la China comunista de nuestros días. Para repasar, ¿cómo llegó a ser una superpotencia? China tuvo repúblicas feudales en el siglo XX y fue actor principal de la Segunda Guerra Mundial, enfrentando al ejército japonés, al que contaré en la secuencia siguiente, y la guerra civil de este país del dragón chino. Regresando al tema, Mao Zedong, el fundador de la República Popular China en 1949, quien tristemente fue conocido por haber gobernado con puños de hierro hasta su muerte, pero su dictadura ha traído más de 78 millones de chinos fallecidos durante su régimen maoísta, desde el gran salto adelante hasta la revolución cultural. Pero después de que Mao falleciera en 1976, después de su muerte, poco a poco surgieron los atroces hechos que mancharon la honra china, como la banda de los Cuatro, liderada por la viuda de Mao, y décadas más tarde, taparían el sol con un dedo, una vez ejecutadas las reformas de Deng Xiaoping, gradualmente abriéndose al mundo, dando un poco de libertades a los chinos. Pero en 1989 sucedería la masacre de la presa de Tiananmen, en Pekín, debido a que sus ciudadanos protestaran por la corrupción dentro del Partido Comunista Chino, la alta inflación, nepotismo, reforma económica y más. Para poner la frutilla al postre, reprimieron con extrema violencia a los manifestantes que estaban apostados en esa plaza. Hasta el día de hoy, la cifra de muertos en aquella protesta es desconocida. Algunos fueron presos, otros tuvieron que ir de China poco tiempo después, y en la actualidad es uno de los países del globo que ha sabido prosperar con una política de partido único. Como dije antes, China es competencia con los Estados Unidos. Dejemos su política para enfocarnos en su código penal. Como todos sabemos, China mantiene la pena capital como condena a los delincuentes comunes, asesinos, empresarios y políticos corruptos, narcotraficantes, terroristas uigures y separatistas. Y todos estos delitos comunes son delitos de gravedad en el sistema penal chino, que va desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte, ya sea por fusilamiento o inyección letal. Hoy en día, China es tristemente conocida por su persecución a los pueblos étnicos de los alrededores de China,
como los tibetanos de religión budista y los uigures de religión musulmana, y chinos que son cristianos o judíos. Y la comunidad internacional está preocupada sobre esta situación, pero China tiene la costumbre de negar estos hechos, argumentando de que los centros de reeducación, entre comillas, son para alejarlos de toda ideología extremista que amenaza la seguridad dentro del Estado chino. Toquemos lo positivo de este país del gigante asiático. Por ejemplo, su escritura y gramática de Zhongguo, que traducido del mandarín sería nación del centro. Para los políglotas occidentales, creen que el chino mandarín era uno de los idiomas más difíciles del mundo. Pero si eres políglota de estos tiempos del siglo XXI, el chino mandarín es uno de los idiomas más sencillos del mundo. Solo tienes que practicarlo. El chino, como cualquier idioma, tiene sus dialectos como el mandarín, Wu, cantonés, Min, Jin, Xian, Hakka, hongkonés, Gan, entre otros dialectos que debes conocer de esta lengua asiática. Y para concluir, lo lindo de esta tierra milenaria es su gastronomía, ya que tanto en China como en el mundo, sus platos son diversos dependiendo de las zonas regionales que hay en este país, como por ejemplo la carne mongolena con arroz, el chop suey, el chow mein, pato laqueado a la pequinesa, los arrollados primavera, wonton, cerdo agridulce y otros platos que deberías probar si vas a China o a cualquiera de sus restaurantes que ofrece la diáspora china alrededor del mundo. Ojo, solo tomaré lo positivo de Zhongguo, o mejor dicho, China. Y finalmente, después de tocar a las dos Coreas, a China, por fin hablaré de la tierra del sol naciente. Sin duda me refiero a Japón, otro de mis países favoritos del mundo oriental, en el sentido de que son pacifistas, disciplinados y que aprendieron la lección de no repetir errores del pasado. Al igual que China y Corea, Japón es otro de los países desarrollados en lo tecnológico, político, deportivo, gastronómico, disciplinario, religioso, social, hasta lo cultural. Partamos por su historia. Japón se caracterizó en expandir su territorio, que en el pasado fue parte del Imperio Nipón, ganándose el odio de los chinos, coreanos, filipinos, australianos. Hasta la actualidad, las heridas de los japoneses no han sido perdonadas. Durante el Japón imperialista, se identificaron en lo filosófico y religioso, donde sus frases cobran sentido en la actualidad, haciendo que los antepasados atesoran durante las generaciones tanto pasadas como presentes, para que los abuelos y padres le transmitan los proverbios japoneses a sus hijos, nietos y a su descendencia. Y en lo religioso, los nipones son mayoría budistas, shintoístas, cristianos, judíos, islamistas, bahai y el ateísmo según las encuestas. Pero tristemente hubo un evento terrorista que ocurrió en la tierra del sol naciente. El 20 de marzo de 1995, en un metro de Tokio, un grupo de terroristas de la secta Aum Shinrikyo arrojaron gas sarín en cada estación del metro de esa ciudad japonesa, causando la muerte de 13 personas y más de 6.000 heridos e intoxicados por esa arma química. Sus perpetradores terroristas, entre ellos Shoko Sahara, y 12 miembros de esa secta, fueron condenados a la pena de muerte, sabiendo que en Japón es legal la pena capital. Los nipones, al pasar los siglos, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, Japón se unió a Alemania del pintor austriaco, junto con la Italia de Mussolini, e incluso le atacaron Pearl Harbor para que luego los norteamericanos respondieron con 2 bombas nucleares atacando las ciudades como Hiroshima y Nagasaki. En lo tecnológico, los nipones suelen tener franquicias de artículos de alta generación de computadores, teléfonos celulares, consolas de videojuegos, cámaras fotográficas, vehículos y todo relacionado con las marcas japonesas como Toyota, Canon, Honda, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Sony, Komatsu, Nintendo, Shimano, Mizuno, Hitachi, Suzuki, Yamaha, ASICS, Isuzu, Fujitsu, Epson, Panasonic, Casio, Nikon, Toshiba, Sanyo, Sega, Lexus y varias marcas y corporaciones que tienen en todo el planeta. En lo histórico, Japón siempre ha sido una monarquía imperialista. Desde siglos se han caracterizado por el arte de la guerra, comenzando por los samuráis. Unos guerreros que han luchado por sus antepasados y cuando son derrotados, para no perder su honor, recurren al harakiri, o sea, el suicidio previo a una derrota o enfrentar la pena de muerte. Otro caso son los ninjas, un grupo de personas ligadas al espionaje, asesinato, extorsión, sabotaje, etc.
La diferencia del ninja y el samurái es que el ninja es inaprensible y autónomo al perpetrar una barbarie, mientras que el samurái se vinculaba a la autoridad y poder. En lo social, los de la Tierra del Sol naciente, los japoneses son ordenados, disciplinados, humanitarios con el mundo y trabajadores. Los que viven en ciudades como Tokio, Osaka, Yokohama, Kyoto, Ibaraki, Sapporo, Hiroshima, Kobe, Niigata, Saitama y varias ciudades japonesas que son característicos para trabajar. Pero Japón es conocido por sus extensas jornadas de trabajo, ya que en los últimos años se quitan la vida por estrés debido a presiones laborales. Hace poco el gobierno japonés tomó cartas en el asunto, reduciendo sus horas de trabajo para evitar que los empleados prefieran la salida fácil. En lo cultural, Japón es conocido por ser cuna de las caricaturas anime, es decir, las personas occidentales como nosotros, entre los mexicanos, chilenos, argentinos, entre otras partes de este lado del mundo, nos atrae la atención sus dibujos animados japoneses, tanto para niños como para adultos. En el caso infantil, vemos a Dragon Ball, Doraemon el gato cósmico, Pokémon, Supercampeones, Detective Conan, Los Caballeros del Zodiaco, Digimon, Sailor Moon, Dr. Slump, Hamtaro, Están Arrestados, Slam Dunk, Inuyasha, Samurai X y varias series de anime de corte infantil, y también hay para mayores de 18 años, eso va dependiendo si eres otaku. En lo culinario, los orientales del sol naciente se basan en los platos del océano, así que si eres fanático de la cocina japonesa, te deleitarás con estos menús como el sushi, tofu, onigiri, ramen, tempura, yakisoba, gyoza, takoyaki, yakitori, sopa de miso, dorayaki, entre varios platos de la cocina japonesa. Para cerrar esta secuencia de Japón, es por su cultura al enfrentar los desastres naturales, como los terremotos, tsunamis, erupciones de volcán y los desastres no naturales. Hablaré de eso más adelante. Japón siempre está asociado a los tifones, terremotos y tsunamis. Como pasó el 11 de marzo del 2011, su grado es 9.1 escala Richter, donde cobró la vida a más de 15.000 personas, ocasionando el desastre de Fukushima. Otro caso similar es el terremoto de Kobe, el 17 de enero de 1995, cobrando la cifra fatal de más de 6.000 tifones, grado 7,3 escala Richter. Estos temblores fuertes que azotó la tierra de los origamis es que tienen un protocolo de prepararse ante los desastres naturales, ya que Japón está en el anillo de fuego del Océano Pacífico. Como les dije, los no naturales son la caza de ballenas en sus costas, debido a que hay un tratado que impide cazar ballenas, ya que los cetáceos están en peligro de extinción, pero lo hacen igual pese a las críticas de la comunidad internacional. Es todo lo que puedo decir de los amigos de la Tierra del Sol naciente. En lo personal, los chinos, coreanos y los japoneses tienen una cultura diferente en el sentido de que son amistosos y obedientes con las reglas de los tres países del lejano oriente. Han pasado las 1001 en lo político, climático y cultural. Solo tomaré lo positivo de estas tres culturas, ya que en un futuro próximo espero que retomen la paz oriental pese a que Japón sea aborrecido por China y Corea. El resto es política. Y como han escuchado en este podcast, ha sido muy extenso debido a que he investigado por internet este asunto de la cultura asiática. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast, ya que he tenido poco tiempo en mis ratos libres. Se despide Diego Sierra y nos veremos, si Dios quiere, en esta plataforma como es YouTube. Atentamente, Diego Sierra. Gracias.